Capítulo 2, Acto 2. El Cien Kumite Nocturno. Hace muchos años, nació un niño entusiasmado por los combates. Realizó un infatigable entrenamiento, y así consiguió habilidades irreales. Retó a los mejores combatientes de su ciudad. Y los derrotó fácilmente. Pese a las capacidades que tenía, nunca se le vio junto a un padre, o una madre. Siempre estaba solo, y siempre estaba leyendo. A decir verdad, era usual verlo con una mirada molesta. Tenía un cabello anaranjado, y le decían el dragón. Por un dibujo que tenía, en sus guantes protectores. Que hacía alusión a uno. Después de un tiempo, dejó de competir con los demás. Pues ya había terminado su objetivo. Derrotar a todos los combatientes adultos, de su ciudad. Al principio, se dirigía a encontrar el bastón, del segundo cazador. Ese objeto pertenecía a una leyenda escrita por los viajeros que se detenían a descansar, cerca de una cascada. Contaban cómo mientras esperaban tranquilamente, aparecían fuertes corrientes de aire, y de la nada. Dragones sin alas y patas, que parecían estar hechos, de un cristal morado transparente. Bajaban impulsados por las corrientes, hasta llegar a la cascada. Donde bebían pacíficamente. Si bien, no podían volar por sí solos, sus cuerpos eran fácilmente cargados por las corrientes de aire. Cada noche, bajaban a presenciar el fantasma, de una flor de hielo. Que fue quemada hace tiempo. Se suele aparecer, en forma de un árbol de madera blanca. Con pétalos rosas. Cerca de esa cascada, existía un reino que, se encontraba protegido por un guerrero. Su nombre es desconocido, pero tenía el título, del segundo cazador. Su historia sigue, pero no será contada en esta ocasión. El niño preparó todo lo necesario, y se dispuso a encontrar el arma mítica, que le perteneció a ese guerrero. Pues formaba parte, de su cuento favorito. Y en ese cuento, se le conocía como el bastón, de los 8 trigramas. Como esa ciudad ya no tenía, retos que ofrecerle. El niño comenzó a visitar, sitios prohibidos. A pesar de que los adultos, le decían que no lo hiciera. Pero el niño nunca escuchó, incluso desobedeció a su maestro. Que ya no quería que siguiera buscándolo, ya que era muy peligroso. Así que se negó a seguir acompañándolo. En medio de la discusión, Castell simplemente se fue, y abandonó el dojo. En cierto sentido, era lo mejor. Nunca asistió a una sola clase, solo llegaba y se dormía en una cama. En los pueblos cercanos, circulaban rumores, sobre cómo esos leopardos y tigres se escaparon a Keelung, Wayan. Un pequeño pueblo situado, en el país de A.D.D. Ya hace tiempo que fue abandonada. Se rumora que fue por culpa de estos seres, que si bien se ocultaban durante el día, en los templos de Buda, llamados Sansa. Sin causar problemas, cuando caía la noche. Estropeaban los cultivos, y se comían a las bestias salvajes. Dejando a sus habitantes, sin recursos para alimentarse. Y con la obligación, de emigrar a otras tierras. Son demonios nocturnos. Nacidos de la bondad y la maldad, de las personas. Y de alguna manera, se vinculan al Tai Chi. Son bastante peligrosos, ya que son muy rápidos. Al tratarse de seres nocturnos, su sentido de la vista se desarrolló de forma diferente. Y pese a sus hábitos nocturnos, se desempeñan igual de bien en el día. Y al no necesitar realmente, de comer o descansar. Persiguen a sus presas, sin detenerse un solo segundo. Muy pocos han llegado a escapar de ellos, con vida. El niño llamado Castell Roar. Siempre fue presumido y confiado, así que no dudo en ir hasta Keelung. Muy popular entre los jóvenes, que buscan experiencias paranormales. Muy pocos visitan el lugar, y los que lo hacen. Siempre se tratan de jóvenes, que buscan experiencias paranormales. Y aún más pocos, regresan con vida, y con pruebas del viaje. Pero los que han logrado volver, regresan con extrañas grabaciones de cámara, donde se capturan entidades extrañas. Una vez llegó ahí, Castell no los vio. Así que estuvo buscándolos por todas partes. Se quedó sentado en un puente, donde se podía ver el río de Keelung. Tenía arañazos por todos lados, pero muy superficiales. Realmente no representaban un problema, para la estabilidad. Así que el niño no le dio importancia, y siguió mirando el río. Estuvo así durante un par de horas, sintiendo las suaves brisas, que mecían su cabello. Bastante cómodo y tranquilo. Bostezó una vez, y se estiró. Antes de volver a buscarlos, pero aún no veía a nadie.
Deambuló por toda la ciudad, como un fantasma admirando su pueblo natal, que ahora está abandonado y viejo. La madera de las casas y los locales estaba podrida. No supo por qué, pero sintió cierta nostalgia, y no pudo evitar tocarse la marca. Se acercó a las casas, y tocó la madera. Le dio un cierto sentimiento de angustia y ganas de vomitar. Una clase de extraño recuerdo vino a él, cuando su mirada se desvió hacia las demás casas. Los cortes eran extrañamente profundos, más de lo que deberían. Decidió quedarse en la casa, que pensó era la más cómoda. Una vez abrió la puerta, los vio. En un segundo, su instinto vino a él. Lleno de miedo, se echó a correr. Estaban durmiendo, eran 50 dragones más o menos, que estaban enroscados en las estatuas de Buda. Eso no fue lo que lo asustó, lo que despertó su miedo. Fueron los cortes en las estatuas. No eran normales, eran profundos, realmente profundos. Y tenían fracturas que iban desde la superficie, a lo más profundo. Era algo que se podía saber, simplemente viendo los cortes. Ni siquiera Masutatsu Oyama, a quien Castell admiraba. Debido a que inventó el Man Kumite. Y lo pasó 3 veces seguidas, durante 3 días consecutivos. Un desafío del Karate Kyokushin. Donde el participante lucha contra 100 personas, cada uno se turna una ronda, que suele durar de entre 1 minuto y medio. Y 2 minutos de duración. Ni siquiera Masutatsu Oyama podría haber realizado un Tameshiwari tan profundo. Castell no prestó mucha atención al diseño del lugar. Por lo que no fue consciente de ello. Pero sin darse cuenta, terminó eligiendo quedarse en el templo. Donde vio otra cosa, que le dio miedo, un extraño escrito que decía: el Kumite de los demonios nocturnos, previo. El bastón de los 8 trigramas. Mientras seguía corriendo, entre el miedo y el sudor. Escuchó gruñidos, otras bestias se unieron a la manada. Eran cerca de 40 tigres, del yin y el yang. El niño intentó esconderse en otra casa, cerró la puerta y apenas si logró poner la cerradura. Se dio la vuelta, e intentó tomar un suspiro, y se dejó caer al suelo. Pero ahí vio al resto, los 10 tigres que faltaban. No pudo evitar soltar un grito de terror, quitó la cerradura tan rápido como pudo. Y aunque logró salir de ahí, uno de los tigres alcanzó a rasgar su espalda, cortando su camisa, y marcándolo. No pudo más que huir, durante meses. Ya que esas cosas lo asediaban, sin detenerse un solo segundo. Sus pies estaban cansados, y ya no podían correr. Y aún así, no podía detenerse. Se escondía en las casas, dentro de los edificios. Entre los bosques, pero siempre lo encontraban, en menos de 1 minuto. Pero eso era lo que él buscaba, al menos 1 minuto de descanso. Por alguna extraña razón, los golpes de Castell no les hacían nada. Solo los atravesaban, y aún así. Las criaturas preferían alcanzarlo, a base de rasgar las puertas. En vez de solo atravesar los obstáculos. Él se sintió indignado, solo estaban jugando con él. Y extrañamente, irradiaban una rara sensación. Amabilidad mezclada con agresividad. Bondad y maldad, sin duda. Eran dignos de llevar el nombre, del yin y el yang. Y lamentablemente para Castell, tenía que comer mientras corría. A veces no tenía la fortuna, de poder alimentarse. En otras ocasiones, no le quedaba más remedio que comer comida enlatada, para mascotas. Cosa que sinceramente, no era para nada saludable. Y siempre terminaba llorando, ya que al prestigioso prodigio. Que era capaz de vencer a los adultos, y que era constantemente halagado. La humillación de tener que comer eso, le dolía desde lo más profundo de su orgullo. Pero era eso, o nada. Las noches eran lo más pesado, pues esas criaturas estaban más activas durante la noche. Inconscientemente, Castell terminó desarrollando hábitos nocturnos. Se volvió más activo durante la noche, y ocasionalmente podía notar su cuerpo medio dormido durante el día. Incluso se quedaba dormido mientras corría, y al despertar, seguía corriendo. Se terminó volviendo medio sonámbulo. Una vez que pasó medio año, viviendo así. Su cuerpo adquirió mucha fuerza, y sus reflejos mejoraron mucho. Inconscientemente, aprendió a ocultarse bastante bien. Sus pisadas se volvieron muy ligeras y silenciosas. Pero lo que más le sorprendió, eran sus piernas. Se volvieron rápidas, y fuertes. Sus perseguidores lo perseguían durante horas y horas. Y él ya no se cansaba. En su mente de artista marcial, pensó que debería cambiar su estilo de lucha. Para aprovechar su nueva fuerza. Por lo que optó por el taekwondo.
Algo que sinceramente, era buena idea en concepto. Pues Castell era muy alto para su edad, tenía piernas largas. Lo que es ventajoso, en el taekwondo. No obstante, Castell no conocía esta arte marcial como tal. Aunque sí que había escuchado rumores, e incluso enfrentado a luchadores de este estilo. Por lo que si quería aprenderla, tendría que ser de una forma autodidacta. Tal vez no sería un problema. Pues los antiguos lugareños, no tenían guardianes ni policías como tal. Ya que eran pacíficos entre sí, pero no confiaban en los de afuera. Por lo que tuvieron que aprender, a defenderse. Y debido a sus conocimientos nativos, practicaban kung fu, y taekwondo. Pensando que tal vez, solo tal vez, dejaron alguna clase de manuscrito, que almacenaba los conocimientos de esas artes marciales. Podría encontrarlo. Gracias a su nueva velocidad, pudo aumentar aún más la distancia. Y con ello, tuvo una mejor oportunidad. De esculcar entre los cajones, y almacenes del pueblo. Buscó en todos lados, regresó a los templos budistas, y ahí encontró manuales prácticos de kung fu. Y entre los locales, doyos y antiguas escuelas, encontró manuscritos de taekwondo, mezclando su nueva velocidad, y su capacidad para ocultarse. Intentó eludirlos durante 15 minutos, donde desesperadamente, se ocultó bajo el río. Mientras se ahogaba y los observaba desde ahí. Notó como a lo lejos, unas burbujas subían, pero no llegaban a la superficie. Sin perder tiempo, fue hacia allá. Nadó durante 1 minuto, y terminó llegando a una cueva subterránea. Donde se asentó, y logró descansar finalmente. Estaba conectado a múltiples túneles, que no llegaban a las afueras del pueblo, pero le permitía recorrer varias partes del pueblo. De muy mala manera, lo que minimizaba las posibilidades, de que alguno de esos seres merodeara por aquí. Revisó tantos como pudo, y vio varias salidas convenientes. Así pudo alcanzar reunir materiales. Y después de preparar una fogata y cocinar su comida, se puso a aprender de los manuscritos. Aún así, fue confuso para él. Ya que a diferencia de otras artes marciales, en el taekwondo, varias técnicas pueden tener el mismo nombre. Y en contradicción, una sola técnica puede tener muchos. E incluso, se pueden mezclar nombres de varias técnicas, para describir una sola. Esto no le fue nada extraño. Pues él sabía cómo funcionaba el mundo de las artes marciales. Ya que se la pasaba retando doyos, de todas las ciudades que visitaba. Por lo que conocía las bases, de varios estilos de combate, sus filosofías, ideologías y reglas. Escuchó rumores, del taekwondo. Él sabía que podía ser difícil de entender. Ya que principalmente, tenía 2 diferentes tipos. El INF, utilizada en la Federación Internacional de Taekwondo. Y la segunda, que se asocia a la Federación Mundial de Taekwondo. Si no mal recuerda, esta última era la que se utiliza, en los campeonatos de taekwondo, que se realizan en las Olimpiadas. Cuyo nombre correcto es, taekwondo al estilo Kukkiwon. Ambos estilos, tienen sus diferencias bastante marcadas, a decir verdad. Una se enfatiza en las patadas, y la otra en los puños. Pero Castell no recordaba, cuál se especializaba en cuál. Pero sí sabía, que también compartían muchas cosas. Como muchas de las técnicas, y pese a esto, en ambos estilos, se les pueden llegar a nombrar, de manera diferente. Y a decir verdad, hay una tercera vertiente. Que se puede catalogar como un subtipo de taekwondo. El Chung Kunto, un conjunto de artes marciales. Inventada y desarrollada, por el actor y artista marcial, Chuck Norris. Que mezcla el jiu-jitsu brasileño, el wrestling, el muay thai tailandés, el Shotokan. Y uno de los estilos principales de Chuck Norris, el Tan Soo Do. Y por supuesto, el taekwondo. Se puede traducir como, el camino de muchas tierras, el camino de tierras de 1000. O simplemente, el camino universal. Que se comercializó en su tiempo, como Chuck Norris, estilo Tan Soo Do. Antes de esto, Castell se especializaba en el Wushu. El comienzo de un arte marcial, que al ser perfeccionada, a su etapa avanzada, se renombra como Kung Fu. Básicamente, los practicantes del Wushu, aspiran a alcanzar el Kung Fu. En su nuevo hogar, Castell estaba viendo hacia arriba, mientras comía una manzana. Con mucha calma, escuchaba como unas gotas de agua, caían y creaban diversos charcos. Estaba pensando cómo dominar esas artes marciales. Y terminó por recordar. En una ocasión en particular, tuvo la oportunidad de enfrentar a un adulto que dominaba, los 2 estilos del taekwondo. El inicio el combate, con una de las técnicas más básicas.
El Soeji, literalmente se traduce como estar de pie. Y el Junbigease, la postura de guardia relajada. E incluso una propia, que él mismo inventó. Y que catalogo dentro del taekwondo. A lo cual llamo Balnojin, juego de pies. Donde retrocede un poco, para tomar impulso. Y da una patada tan fuerte, que provoca una brisa. Que puede romper la carne y los huesos sin tocarlos. Pero Castell no recordaba bien. Y siendo sincero, no prestó mucha atención. Por lo que llegó a pensar, que las tres técnicas eran la misma. Una técnica de 3 pasos. Él asumió, que Balnojin se trataba simplemente, de atacar y o bloquear. Mientras corres tan rápido como puedes. Cosa que claramente, era un error. Que a fin de cuentas, terminó beneficiándolo. Subió las piernas hacia arriba, y apoyó los brazos en el suelo. Y se levantó impulsado por sus manos, sin usar los pies. E inmediatamente se puso a practicar. Cerró los ojos, y se concentró. Respiró suavemente, y trató de enfocarse mentalmente. Movió sus manos y pies, e inició con Soeji, para terminar en Junbigease. Una y otra vez, durante horas y horas al día, cuando menos 3. Soeji lo preparaba para el combate, y en cierto sentido. Lo mantenía en observación. Junbigease, se trata de una guardia serena, y atenta. A Castell le gustó eso, ya que él sabía, que al relajar los músculos, permites que la fuerza fluya rápido, y de forma adecuada. Modificando ligeramente el Junbigease, logró relajar demasiado sus músculos. Pensó en algo más, que complementara esto. Quería ser más fuerte, y rápido. Después de todo, cada tejido del cuerpo, está conectado. Y la fuerza viaja de un músculo a otro. Así que pensó, en perfeccionar este mecanismo natural. Practicó una y otra vez, las 2 posturas básicas. Y para mejorar el control de su fuerza. Practicó los movimientos básicos del cuerpo, caminar, correr, saltar. Esas cosas, ya sabes, dar puñetazos, patadas y poco más. Hasta comprender en esencia, el cómo funcionan sus músculos, y sentir la fuerza fluyendo, en todos y cada uno de ellos. La fuerza inicial de Castell, viaja de un músculo a otro. Donde se le suma la fuerza del nuevo músculo, que luego viaja al siguiente. Y así sucesivamente. De una forma suave, ya que relajaba sus músculos. Y una vez que la fuerza llegaba, al final de sus extremidades, la hacía explotar, finalizando en puñetazos y patadas, con mucha potencia. Básicamente, se inspiró en los látigos. Intentando recrearlos. Una vez perfeccionó este movimiento, lo usó varias veces. Esto es lo que él creía que era, el Balnojin original. Esta técnica, le permite ser aún más veloz. De lo que ya naturalmente es, rompiendo sus límites, de cierta forma. Pero no se sintió satisfecho con esto, así que no se detuvo ahí. Cruzó sus brazos, y cerró los ojos. Pensó cómo podría mejorar, aún más. Lo que le tomó semanas. Pero finalmente se le ocurrió algo. Recordó cómo en una revista, leyó sobre los chitas, y sus hábitos. Permanecen quietos y alertas. Observando a sus presas sin moverse, para finalmente correr hasta ellas. Usando toda su fuerza, en un solo instante, y de forma explosiva. Abrió los ojos, y dio un mortal hacia atrás. Que lo situó en su área de entrenamiento. Respiró profundamente, y se puso en guardia. En vez de correr sin sentido, y malgastar esfuerzos de más. Decidió recortar las distancias, moviéndose solo cuando es necesario. Para reservar sus energías. Usaría toda la fuerza de su juego de pies. En un solo segundo, y alcanzaría a su objetivo. Al optimizar la fuerza que malgastaba, incrementó aún más su velocidad. Sin embargo, terminaba muy cansado. Y por más que practicó, durante un mes, siempre terminaba chocando, y sin poder cambiar la dirección. Al igual que a un chita, le costaba controlar tanta velocidad. Así que descartó la idea, y mejor se enfocó en la agilidad. Mediante un mortal hacia atrás, se recostó en el lugar de siempre. Puso su atención en las gotas que caían, y siguió pensando cómo mejorar. Ideó una guardia especial, que le permite no solo esquivar, sino también bloquear. Mientras corre, y con esto, finalizó de momento, el desarrollo de su técnica. Al perfeccionar a su modo, el Balnojin adquirió cierto control de sus músculos. Que normalmente no tienen las personas. Aún así, era una técnica muy cansada. Pues usaba toda la fuerza de su cuerpo, hasta para recorrer un solo centímetro. Causando una fatiga extrema. Además de eso, se requiere mucha concentración. Relajar o tensar los músculos de más, o en el momento equivocado.
rompe todo el equilibrio de la técnica. Aún con todos los problemas, se volvió la técnica favorita de Castell, que solo le es posible usar, gracias al poder de su marca. A fin de cuentas, fue lo que le permitió sobrevivir a los seres nocturnos. La marca del dragón y el tigre concede una mente clara y un control excepcional sobre los sentimientos. Esto se puede traducir literalmente como inteligencia emocional. Y en este caso, una muy alta. La inteligencia emocional se define como la capacidad para controlar las propias emociones, las sensaciones y los impulsos. Cualquier otra persona requeriría de años de práctica para desarrollar una mente lo suficientemente disciplinada para dejar afuera los pensamientos innecesarios que solo estorban para lograr una meta. Mantener las ideas fijas y, a su vez, controlar las emociones. Para motivarse a uno mismo, esas cosas. Ya saben, cómo aumentar la voluntad y no sentir nada más. Pero para Castell, esto es relativamente fácil, debido a su marca del cazador. Aunque no es algo absoluto, a fin de cuentas. El niño todavía es muy joven e inexperto en muchos sentidos. Por lo que no puede asumir un control completo de sí mismo. Pero hay algo cierto, y es que el desempeño depende en gran medida del estado de ánimo. Un deportista triste no iguala su desempeño normal. Pero cuando está motivado, puede llegar a superarlo. Es fácil ponerse nervioso en una exposición, o cuando se habla con la persona a la que uno le gusta. Con ello se puede llegar a olvidar lo que se practicó mucho. Es fácil pensar por esto que los sentimientos pueden llegar a ser un problema. Pero es al contrario, según el psicólogo Daniel Goleman. Los sentimientos existen para guiar a los pensamientos. El aprender a sacarles provecho es a lo que definen como inteligencia emocional. Y una alta inteligencia emocional también se considera talento. El repetirse a uno mismo que no hay que darse por vencido. Ya es controlar el estado de ánimo, o al menos intentarlo. Aparte de esto, Castell inventó varios derivados de su técnica. Nombró a una, juego de pies, a corta distancia. Donde básicamente, en vez de correr, da ligeros saltos. Casi como simplemente caminar. Siendo algo más eficiente para las batallas a corta distancia. Y a la versión incompleta, que mimetiza los movimientos de un chita. Fue renombrada como, falso juego de pies. Y solo la usa para recorrer grandes distancias, en cortos periodos de tiempo. Además de eso, aprendió tantas técnicas como pudo, de los manuales prácticos. Ya había pasado casi el año completo, pero sus avances no fueron suficientes. Al lidiar con seres intangibles, no podía hacer nada. Y siempre estaban en grupo, así que tuvo que seguir adaptando sus técnicas. Para que fueran eficientes contra múltiples oponentes. Esto no sirvió realmente, más que nada. Su intención por perfeccionar el taekwondo, fue simple inspiración. Al igual que un escritor, le llega una idea interna o externa, que lo hace sentir tan emocionado. Que simplemente se pone a escribir, y se niega a dejar pasar esa sensación. Pues si lo hiciera, ya no se sentiría igual de motivado, o no la recordaría bien. Y por supuesto, en todo este proceso, se disfruta de la inspiración. Esa sensación tan inexplicable, también está presente en las artes marciales. La emoción de practicar las técnicas, y disfrutar mover el cuerpo. Inundaban a Castell. Pero él nunca dejó de adaptarse, al ser asediado sin descanso. Los veía todos y cada uno de los días de la semana. Inconscientemente, sus movimientos se quedaron grabados en su mente. Y al saber de antemano que muchas de las artes marciales se perfeccionaron al observar y posteriormente imitar a los animales, volvió a sentir la inspiración y decidió hacer lo mismo. Mimetizar los movimientos de los demonios del yin y yang, adaptándolos a su cuerpo y a su nueva arte marcial lo mejor que pudiera. Complemento esta idea con el boxeo del tigre Yu Quan y la forma del dragón que araña puentes, Long Xin Mo Kiao, que afortunadamente estaban en los manuscritos. Solo lo más básico, de hecho, pero sí lo suficiente. Y con ello, desarrolló su propio tipo de taekwondo, que mimetiza a los tigres y dragones nocturnos. Llamo a estas formas, la escuela del ser nocturno, escuela de los demonios nocturnos. O simplemente, ser nocturno. Que a su vez, estaba dividida en dos formas. El estilo del tigre nocturno, y el estilo del pequeño dragón nocturno.
Long Xin. También se enteró de más cosas. Esas bestias son muy territoriales. Incluso luchan a muerte entre sí. Muy a menudo, en pos de adquirir un mayor rango en la manada. Probablemente, los tigres terminaron asesinando a los leopardos. Y luego se les unieron los dragones. Para aprovecharse de esto, preparó un escondite provisional. Se cubrió de lodo, preparó sus herramientas, y se escondió entre unos matorrales. En un lugar que frecuentaban. Solo fue cuestión de esperar a que dos se matasen entre sí. Esperó durante semanas, pero finalmente, dos entraron en conflicto. Y se mataron mutuamente. Sin perder tiempo, salió de su escondite. Y guardó los cadáveres en su mochila. Y se fue del lugar. El aroma de la sangre es fácil de detectar. Llevar el olor a su escondite real sería mala idea. Por eso hizo el escondite provisional. Una vez llegó ahí, limpió la sangre de los cuerpos, y sacó sus herramientas. Con un cuchillo, una aguja en la mano, e hilo en la boca. Tejió la piel, las escamas y el pelaje, para hacer un nuevo traje. Algo parecido a un dobok, esto es. Un atuendo tradicional de artes marciales, de Corea. Utilizado en el taekwondo. Pero con cierto diseño, que lo hacía lucir como, un traje de artes marciales chino. De todas maneras, era más parecido a un dobok. Y las modificaciones, al gusto de Castell. No fueron un problema, nunca ha existido un traje oficial, o específico, para practicar artes marciales. De hecho, se puede usar incluso, ropa casual. Siempre y cuando, sea cómoda, y no impida los movimientos marciales. Básicamente, se hizo una bata de manga corta. De color negro, y adornada con líneas anaranjadas. Que tenía en la espalda, unas siglas chinas, que significan ser nocturno. Y en la parte de enfrente, el dibujo de un dragón. Una tradicional cinta roja, de primer grado. Que representa al tigre, y al mismo Castell. Pero no su rango real. También se hizo una clase, de guantes fragmentados. Que parecían estar hechos, de un conjunto de simples vendas muy delgadas. Y de una tonalidad negra. Que cumplían la función, de guantes protectores. Adicionalmente, se hizo un par de botas. Que tenían el mismo diseño y función, que sus guantes. Y por fortuna, le sobró suficiente material. Para tejer un pantalón holgado, de wushu. Que recordaba un poco, a un pantalón de taekwondo. A decir verdad, pese a ser un uniforme híbrido, de dos culturas. Cualquiera diría, que se trata de un dobok, pues a diferencia del atuendo del kung fu. Los dobok suelen estar adornados. Cosa que ocurre con mucha menor frecuencia, en el wushu. En este caso, hay un símbolo en el pantalón, se trata de un dibujo anaranjado. De un tigre y un dragón, que se intentan matar mutuamente. Simplemente viéndolo, no se notaría la diferencia, con un traje convencional de artes marciales. Y eso fue lo que pensó Castell, al principio. Pues no mostraba nada en particular. Así que desilusionado, se fue a dormir, ya era muy tarde. Pese a esto, y como era de esperarse. Por no tratarse de materiales convencionales. Sino de ropa hecha a partir, de tejidos místicos. El traje guardaba extraños poderes. Al despertar, se estira un poco. Y se fue a desayunar, y finalmente. A hacer sus ejercicios matutinos. Tenía puesto su camisa y pantalón habitual, estaba tan cansado. Que se durmió sin quitárselos. Así que pensó que tal vez, debería probarse de nuevo el traje. Las fibras místicas, salieron debajo de su ropa. Y se reensamblaron en el traje. El cansancio le había hecho olvidar, pero ahora lo recordaba. Tampoco se quitó el traje, cuando se fue a dormir. Pensó en quitárselo, y las fibras nuevamente, se desarmaron y ocultaron debajo de su ropa. Salió por un poco de agua. Las criaturas lo detectaron, a los 5 minutos. Se escuchaban sus gruñidos, a mucha distancia. Su mirada se desvió a ellos, uno se le abalanzó, y estaba a punto de alcanzarlo. Inmediatamente, se intentó apartar, dando un salto hacia atrás. Las garras apuntaban a sus ojos, por lo que se los cubrió, con ambos brazos. El traje salió y lo cubrió. Logró alejarse mucho, por lo que las garras lo rozaron. Desgarrando el traje, y un poco de su piel. Pero logró sentir, como el ataque se detuvo ligeramente. Tal parece que el traje, responde a sus pensamientos, sentimientos, y hasta reflejos. Por instinto, le respondió a la bestia con un chaji. Que la hizo retroceder, y enojarse. Esa fue la ocasión, en la que más cerca se estuvo de morir. El dobok tardó un día, en regenerarse.
Y tal cual fue su intención inicial, el traje le permitió tocar hasta dañar a las criaturas del yin y el yang. Al día siguiente, fue casi completamente rodeado y orillado a huir al bosque. Volteó a ver una de las ramas de un árbol. Y se preparó para saltar hasta allí. Sus guantes se desfragmentaron en vendas flexibles, que se estiraron hasta atascarse en las ramas, para posteriormente contraerse y llevarlo hasta la rama. Sus botas, por su parte, hacían lo mismo. Desde los nudillos y las yemas de los dedos se despliegan garras retráctiles, que alguna vez le pertenecieron a un tigre y un pequeño dragón. Por todo lo demás, el traje no aporta gran cosa. A decir verdad, se rasga con mucha facilidad. Hasta con cuchillos de cocina y clavos. Pero puede dar cierto soporte a las heridas, al convertirse en vendas, para tratar fracturas y cortes. Sin embargo, el traje se diseñó no solo para encajar perfectamente con el cuerpo de Castell, sino también para ser particularmente eficiente en el uso del estilo del tigre y el dragón del Kung Fu. Y para el taekwondo. Aún con todo el avance que había hecho, Castell seguía sin ser rival para la manada, sobreviviendo a base de cazar los pocos animales que se encontraba, buscar agua, hacer su propia ropa, aprender a distinguir las plantas venenosas de las comestibles, y a poder ocultarse en todo el proceso. De alguna manera, su mente se abrió. Abandonó su egoísmo, en cierto sentido, alcanzó la iluminación, dándose cuenta que en cierto sentido, todos los seres vivos son cazadores hasta cierto punto. No solo los humanos, también las plantas. Cazamos para vivir, esa es la esencia de la vida, y estamos conectados a la tierra. Los animales en los que se basan las artes marciales son predadores y presas por naturaleza. En toda esta reflexión, su mente se aclaró y sus sentimientos se dispararon. Y llegó a un estado mental, al que llamó Yejin Liren. En su traducción, cazador nocturno. Que se parece a los 4 estados mentales: Shoshin, Mushin, Fudosin y Sanshin. Su Yejin Liren se divide en 2 subestados. En el primero se mimetiza perfectamente con un tigre en plena cacería, adquiriendo el instinto de uno y valiéndose únicamente de Lei Yuan, llamado YH. El segundo derivado es Xioyelon, que se traduce como pequeño dragón nocturno. En este estado, pasa lo mismo que en el anterior. Su mente se vuelve la de un dragón. Y usa únicamente el estilo del dragón, que araña puentes. En Yejin Liren y sus vertientes, cada una de sus células se sumergen en una profunda determinación. Se ahogan, lo que despierta su instinto. Y lo vuelve un guerrero sumamente determinado y calculador, que no se detendrá hasta alcanzar lo que quiere, incluso si su cuerpo se rompe. O si se lo tiene que quitar a alguien más. Y a esta última característica, se le llama los ojos de Eklesa. En el budismo, Eklesa significa un estado mental, que nubla la mente. Y eso es lo que le pasa a Castell, su mente se nubla, y se pierde en la adrenalina. En Revenant, existen por lo menos 7 ojos de Eklesa. Cada uno correspondiendo a un deseo, a una obsesión. Y al principal tipo, simplemente se le llama, como los ojos de Eklesa, ojos acaramelados, mirada de dulce. O simplemente, la mirada de Eklesa. Se basa en una antigua creencia, y en un dicho. Los ojos son el reflejo del alma. Se trata de un deseo que se esconde en lo más profundo del alma. Y que se extiende como raíces hacia el exterior, siendo el principal medio por el que se manifiesta. Los ojos. Es por esto que se les llama como los ojos que apuntan a lo que se desea. Siendo, en términos simples, opuestos a los ojos de Buda. Si bien, esta obsesión y deseo descontrolado se considera malo, los artistas marciales han logrado sacarles provecho y mejorar por medio de estos. El guerrero solo tendrá un objetivo, no se distraerá, y no se detendrá, hasta alcanzarlo. Incluso si muere en el proceso. Todo en pos de alcanzar su deseo más anhelado. Y esta es, de hecho, una característica que adquiere Castell cuando usa su estado mental, así que no es erróneo decir que es portador de esta mirada. Para la sorpresa de Castell, mezclar su Yejin Liren con su juego de pies le permitió escapar del pueblo. Instantáneamente, el bastón de los 8 trigramas, el arma del segundo cazador, apareció en su mano, él, entre lágrimas.
Lo tomó con fuerza, y se marchó. Cuando regresó a la civilización, hizo gala de sus nuevas habilidades. Nadie podía contra él, ni siquiera los artistas marciales experimentados. Pero cuando le preguntaban cómo se volvió tan fuerte, qué tipo de entrenamiento hizo, él se callaba. Aunque estaba agradecido con la naturaleza. Porque pudo cambiar su actitud, y ser más amable y humilde. El suceso le pesó mucho, porque aún con lo fuerte que se volvió, y con su nuevo equipamiento, no pudo mantener una lucha con esos seres nocturnos. Sin ser humillado, y llevado al borde de la muerte. Entre lágrimas, se prometió a sí mismo que un día volvería. Y los cazaría.